Bueno, en este video vamos a presentar el último módulo del curso. Como ya vimos, el tema de las desigualdades es un tema central en este curso y aquí en este módulo vamos a hacer énfasis en el tipo de desigualdades. Ya no solo nos vamos a referir a las desigualdades en términos de clase o estrato, sino vamos a referirnos a otro tipo de desigualdades. Desigualdades que son persistentes, desigualdades que son complejas y multidimensionales. Recordemos que Tarmont habla de las desigualdades como una violación a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque niega la posibilidad que las personas desarrollen todas sus potencialidades, todas sus capacidades. Y además pensemos que la desigualdad está en la base de las causas que llevan a, por ejemplo, el narcotráfico o fenómenos como el crimen organizado y otro tipo de cuestiones sociales como el control social o la eficacia de los estados. Es decir, la desigualdad está en la base de muchos de los fenómenos sociales que hoy nos preocupan como sociedad. Este autor, Tarmont, y otros autores y autoras justamente ponen el énfasis en las desigualdades ya no solo, como decíamos, consideradas en términos de clase y estrato, sino que hablamos de las diferencias en términos de género, de orientación sexual, de raza, de etnia, de lugar de residencia y de otras múltiples desigualdades que van surgiendo a medida que avanzan las sociedades. Hoy por ejemplo, estamos viviendo una pandemia que ha demostrado, ha puesto en evidencia más bien, las diferentes desigualdades que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con las maneras diferentes que afectan a las razas. Por ejemplo, los afroamericanos han sido mucho más afectados que los blancos en Estados Unidos y en América Latina, etc. And when you look at being black in America, number one, people unfortunately are more likely to be of low socioeconomic status, which makes it harder to social distance. Number two, we know that blacks are more likely to have diabetes, heart disease, lung disease, and I represent that legacy of growing up poor and black in America, and I and many black Americans are at higher risk for COVID. Es decir, además de que hay un aumento de las desigualdades en términos estructurales, y esto uno lo puede medir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ingresos, con patrimonio, con nivel educativo, hay otras desigualdades al interior de las personas incluso que tienen la misma clase social. ¿Esto que tiene que ver por qué? Porque las desigualdades se entrecruzan no solo con nivel socioeconómico, sino con otras dimensiones, con otras variables. Es decir, estamos asistiendo a una emergencia de nuevas desigualdades, incluso a veces como consecuencia de los avances tecnológicos. Por eso hablamos, por ejemplo, de la brecha tecnológica. Cada vez más estas brechas van aumentando las desigualdades. Hay autores, por ejemplo, que hablan entonces de desigualdades dinámicas que se contraponen a otro tipo de desigualdades que uno podría llamar estructurales. Este es el caso de Rosan Ballon y este es uno de los autores que vamos a ver en esta parte del curso. Las desigualdades dinámicas lo que producen, por ejemplo, es que en los mismos estratos de personas haya desigualdades. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre personas que tienen distinta raza o distinta etnia. Es decir, son desigualdades que persisten aún siendo de las personas que tengan el mismo ingreso económico. Hay otro tipo de desigualdades también, por ejemplo las que tienen que ver con la dimensión territorial. Es decir, es el caso de la discriminación por el lugar donde uno reside. Y por ejemplo, una de las víctimas de este tipo de discriminación son los afroamericanos, especialmente en Estados Unidos, donde en general viven, buena parte de ellos, en lugares donde la ayuda del Estado no llega, donde las escuelas son peores que en el resto de las ciudades, donde efectivamente el lugar está estigmatizado, o sea que se reproduce la desigualdad social solo por el hecho de vivir en ese lugar. La conformación de guetos e hiperguetos justamente lo que hace es acelerar la descomposición de la infraestructura, ¿no? Y asimismo también facilita la generalización de una violencia pandémica al interior de estos guetos y da lugar a la conformación y al florecimiento de economías informales, muchas veces ligadas a lo ilegal, a lo violento, a la droga, etc. Todos estos elementos que tienen que ver con el aumento del hipergueto, ¿no? Va acompañado con una serie de discursos que justifican esto y una especie de discursos aceptados socialmente o por buena parte de la sociedad como una suerte de neodarwinismo social. Esto quiere decir que se pone el énfasis en el éxito social individual, se pone el énfasis en que la gestión penal de la pobreza, es decir, como si las personas fueran culpables por ser pobres y por el contrario son ricas por mérito propio, es decir, hay un discurso sobre la meritocracia
que se funda y se justifica en base a estos éxitos o fracasos individuales. La desaparición gradual de los hogares estables de las clases trabajadoras y de las clases medias afroamericanas lo que ha provocado justamente es el amontonamiento de las viviendas públicas en las barriadas de los pobres afroamericanos. Y esto, por supuesto, ha contribuido a estos hiperguetos o a estos guetos. A ello ha contribuido también el aumento del estado penal, que no es una consecuencia del aumento del delito, sino es un aumento justamente de la penalización por parte del Estado hacia los afroamericanos. Por último, quiero hacer referencia al tema género y a la necesidad de colocar a esta variable como un elemento central para combatir la desigualdad. La necesidad de reconocimiento por parte de las mujeres es un elemento central para combatir la desigualdad. La falta de reconocimiento no significa desprecio y deformación de la identidad de grupo, sino subordinación social, en tanto imposibilidad de participar como igual en la vida social. Es decir, las mujeres debemos ser reconocidas en primer lugar y también mejorar la redistribución del ingreso entre hombres y mujeres. Ser reconocidas en tanto cuidadoras, ser reconocidas en cuanto a participación en la vida social, también en la vida política y en la vida económica. Me parece que es una lucha ya de años y de años por la igualdad del salario, de la cantidad de horas que trabajamos, de la igualdad en general, digamos.